Hay un libro que fue escrito sin ninguna intención de ser publicado. Un libro que jamás buscó lectores, que no fue diseñado para enseñar ni para impresionar a nadie. Un libro escrito en la soledad de las noches, en los campamentos militares del frío norte, entre batalla y batalla, entre decisión y decisión, por un hombre que cargaba sobre sus hombros el peso del imperio más poderoso que el mundo había conocido hasta entonces. Ese hombre era Marco Aurelio. Ese libro son las Meditaciones. Y hoy, casi 2000 años después de haber sido escritas, sus palabras siguen resonando con una claridad asombrosa, como si hubieran sido redactadas esta misma mañana, para ti, para mí, para cualquier ser humano que intente navegar con dignidad las aguas turbulentas de la existencia. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 de nuestra era, en Roma. Desde joven mostró una inclinación natural hacia la filosofía, la reflexión y la vida interior. A los 17 años fue adoptado por el emperador Antonino Pío, lo que lo puso en el camino hacia el trono más grande del mundo conocido. Llegó a ser emperador a los 40 años y gobernó durante casi 2 décadas hasta su muerte en el año 180. Su reinado fue uno de los más complejos de la historia romana, guerras en las fronteras, epidemias devastadoras, conspiraciones internas, traiciones y la pérdida de seres queridos. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, este hombre encontraba tiempo cada noche para sentarse a escribir. No proclamas, no decretos, solo pensamientos. Solo un hombre hablándose a sí mismo, recordándose cómo debía vivir. Las meditaciones no son un tratado filosófico ordenado. No siguen una estructura académica. Son notas personales, reflexiones dispersas, recordatorios que Marco Aurelio se dejaba a sí mismo para no perder el rumbo. Y precisamente por eso son tan poderosas. Porque no hay postura, no hay actuación, no hay imagen que mantener. Solo la honestidad brutal de un hombre que lucha consigo mismo cada día para ser mejor, para actuar con virtud, para no dejarse arrastrar por las pasiones ni por el poder ni por el miedo. Lo que exploraremos hoy no es solo historia antigua. Es una conversación viva entre el pasado y el presente. Cada lección que Marco Aurelio dejó escrita en esas páginas tiene una aplicación directa en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu manera de enfrentar el dolor y celebrar la alegría. Vamos a recorrer juntos las grandes lecciones de las meditaciones y vamos a descubrir por qué este libro sigue siendo, para millones de personas en todo el mundo, una de las guías más confiables para vivir con propósito y serenidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo filosofía. Es sabiduría destilada. Es la voz de un hombre que tuvo todo el poder del mundo y eligió, cada día, ser mejor en lugar de ser más poderoso. Lección 1. El poder del diálogo interno. Todo comienza con la conversación que tienes contigo mismo. Antes de que puedas cambiar cualquier cosa en tu vida, antes de que puedas relacionarte mejor con los demás, antes de que puedas enfrentar con calma las adversidades, necesitas transformar la manera en que te hablas. Esta es quizás la lección más fundamental de todo el pensamiento estoico, y Marco Aurelio la encarna de una manera que nadie ha igualado antes ni después. Las meditaciones son, en su esencia más pura, un diálogo interno. Marco Aurelio se escribe a sí mismo. Se reprende, se alienta, se cuestiona, se recuerda. En ningún momento pretende haber alcanzado la sabiduría perfecta. Al contrario, cada página revela a un hombre que sabe que la virtud no es un destino al que se llega de una vez, sino un camino que se recorre cada día desde cero. Esa humildad es en sí misma una lección extraordinaria. Escucha estas palabras que Marco Aurelio se escribió a sí mismo: al comenzar el día, di a ti mismo, hoy encontraré a personas entrometidas, ingratas, arrogantes, desleales, maliciosas y egoístas. Una frase que podría parecer pesimista en una primera lectura, pero que en realidad es lo opuesto. Es una preparación mental. Es la aceptación anticipada de que el mundo no siempre será como uno quiere y que eso está bien.
que no necesitas que el mundo cambie para mantener tu paz interior. En el mundo moderno vivimos bombardeados por narrativas que nos dicen que si algo nos molesta es porque estamos fallando, que la incomodidad es el enemigo, que deberíamos sentirnos bien todo el tiempo y que si no es así, algo está mal en nosotros o en nuestra situación. Marco Aurelio nos dice exactamente lo contrario. La incomodidad es parte de la vida. La gente difícil existe. Las circunstancias adversas aparecen. Y tu trabajo no es eliminarlas, sino desarrollar la fortaleza interior para no ser esclavizado por ellas. El diálogo interno que practicaba el emperador no era autocompasión ni autoengrandecimiento. Era una forma de realinearse constantemente con sus valores. Era como afinar un instrumento musical cada mañana antes de salir a tocar la gran sinfonía del día. Si no dedicas tiempo a ese proceso de afinación interior, saldrás al mundo desafinado, reaccionando por impulso, siendo arrastrado por las emociones, perdiendo de vista lo que realmente importa. Hoy puedes hacer lo mismo. No necesitas ser emperador. No necesitas ser filósofo. Solo necesitas unos minutos al día para preguntarte, ¿qué valores quiero honrar hoy? ¿Cómo quiero reaccionar cuando las cosas no salgan como espero? ¿Quién quiero ser cuando nadie me está mirando? Esas preguntas, practicadas con honestidad y constancia, tienen el poder de transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Marco Aurelio entendió algo que la psicología moderna ha confirmado miles de años después, que no somos nuestros pensamientos, sino que podemos observarlos, cuestionarlos y elegir cuáles nutrir. La diferencia entre una persona que reacciona y una persona que responde está exactamente ahí, en ese espacio entre el estímulo y la acción. En ese espacio vive la libertad real. En ese espacio vive la virtud. Lección 2. El control dicotómico y la libertad interior. Una de las piedras angulares de la filosofía estoica y uno de los conceptos que Marco Aurelio repite con mayor insistencia a lo largo de las meditaciones, es lo que los estoicos llamaban la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Esta idea, que en apariencia parece simple, tiene implicaciones profundísimas en la manera en que vivimos y sufrimos. Epicteto, el filósofo esclavo que influyó enormemente en Marco Aurelio, lo decía con claridad meridiana al comienzo de su Enquiridión: algunas cosas están en nuestro poder y otras no. En nuestro poder están nuestra opinión, nuestro impulso, nuestro deseo, nuestra aversión. Fuera de nuestro poder están nuestro cuerpo, nuestra reputación, nuestras posesiones, el cargo que ejercemos. Marco Aurelio tomó este principio y lo convirtió en el eje central de su vida como gobernante y como ser humano. Piensa por un momento en cuánta energía mental gastas cada día preocupándote por cosas que no puedes controlar. El tráfico, lo que otros piensan de ti, el comportamiento de tus colegas, las noticias, el clima, la economía, la salud de personas que amas. Son cosas reales, cosas que importan, cosas que afectan tu vida. Pero no puedes controlarlas directamente. Y sin embargo, les dedicas horas y horas de angustia, de rumiación, de ansiedad. Marco Aurelio te preguntaría, ¿a qué precio? En las meditaciones encontramos esta reflexión: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta frase no es una invitación a la indiferencia ni al escapismo. No se trata de ignorar lo que pasa afuera. Se trata de invertir tu energía donde realmente puede generar un cambio. Tu energía es limitada. Tu atención es finita. Cada momento que la gastas en lo que no puedes controlar es un momento que le robas a lo que sí puedes transformar. ¿Qué está dentro de tu control? Tu intención, tu esfuerzo, tu respuesta ante las adversidades, tu disposición para aprender y mejorar, tu manera de tratar a los demás, tu integridad en los momentos en que nadie te vigila.
Esas cosas, y solo esas cosas, son verdaderamente tuyas. El resto es préstamo. El resto es incertidumbre. El resto es el dominio del destino, y el destino no negocia. Esta distinción tiene una aplicación práctica enorme en la vida moderna. Vivimos en una cultura obsesionada con los resultados, con el éxito medible, con los logros externos. Se nos dice que nuestro valor está en lo que alcanzamos, en lo que acumulamos, en cómo nos perciben los demás. Y cuando esos resultados no llegan, cuando la aprobación no aparece, cuando el reconocimiento se retrasa, entramos en espiral de frustración, resentimiento o duda. Marco Aurelio nos ofrece una salida: enfócate en el proceso, no en el resultado. Hazlo bien, hazlo con intención, hazlo con virtud. El resultado no te pertenece. El esfuerzo, sí. Hay algo liberador y a la vez desafiante en este principio. Liberador porque elimina gran parte de la ansiedad que genera la ilusión de que puedes controlar el mundo. Desafiante porque te exige una honestidad total sobre qué es lo que realmente puedes cambiar y que es simplemente una historia que te cuentas para sentir que tienes más poder del que en realidad tienes. Marco Aurelio lo vivió en carne propia. Guerras que no podía ganar completamente. Plagas que no podía detener. Un hijo, Cómodo, que se convertiría en uno de los peores emperadores de la historia romana. Y aún así, el hombre más poderoso del mundo eligió no dejarse destruir por lo que no podía cambiar. Eligió, día tras día, hacer lo que estaba en su poder con excelencia y dignidad. Lección 3. El presente como único hogar posible. Si hay un mensaje que atraviesa las meditaciones de principio a fin, con una consistencia que resulta casi musical, es este: vive en el presente. No en la versión superficial que a veces escuchamos en frases motivacionales, sino en una comprensión profunda y filosófica de por qué el momento presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Marco Aurelio escribe: no te preocupes por el futuro, porque si llegas a él, llegarás con la misma razón que hoy aplicas al presente. Esta frase es un recordatorio de que la mente que tienes ahora, si la entrenas correctamente, es la misma mente que tendrás mañana. No hay una versión futura de ti que sea automáticamente más sabia, más valiente o más serena. Esa sabiduría, esa valentía, esa serenidad, se construyen aquí, en el momento presente, en las decisiones cotidianas, en las pequeñas victorias y derrotas de cada día. El pasado ya no existe excepto como memoria, y la memoria es una interpretación, no un hecho. El futuro tampoco existe todavía. Lo único real, lo único que puedes tocar, sentir, transformar y habitar, es este instante. Este pensamiento. Esta conversación. Esta decisión. Y sin embargo, la mayoría de nosotros vivimos en cualquier lugar menos en el presente. Vivimos reviviendo errores del pasado o construyendo castillos de ansiedad sobre un futuro que aún no existe. Marco Aurelio entendía esto desde una perspectiva que iba más allá de lo puramente psicológico. También tenía una dimensión cósmica. El estoicismo veía el tiempo como un río en constante movimiento. Lo que fue ya se fue. Lo que será aún no llegó. Y la corriente que pasa bajo tus pies en este momento es lo único que es real. Resistirte a esa corriente es agotar tus fuerzas en una batalla que no puedes ganar. Fluir con ella, consciente y deliberadamente, es la única forma de navegar con maestría. En el mundo moderno, la capacidad de vivir en el presente se ha convertido en una habilidad cada vez más escasa y más valiosa. Las redes sociales nos arrastran constantemente entre el pasado, a través de memorias y resentimientos, y el futuro, a través de miedos y expectativas. La cultura de la urgencia nos dice que siempre hay algo más importante que hacer que simplemente estar donde estamos. Marco Aurelio, que gobernaba el mundo conocido y enfrentaba guerras y epidemias, encontraba tiempo para sentarse en silencio y simplemente pensar con profundidad. Si él podía hacerlo, tú también puedes.
La práctica que el propio Marco Aurelio describe en sus notas es la de contraer tu atención al día presente, al momento presente. No proyectar el sufrimiento hacia adelante ni cargarlo desde atrás. Confina tu atención al presente, escribe. Y más adelante, el presente es todo lo que perdemos cuando morimos. Esa última frase tiene una gravedad particular. Cuando te das cuenta de que el presente es lo único que realmente posees, cuidarlo se convierte en una forma de respeto sagrado hacia tu propia vida. Lección 4. El obstáculo es el camino. Pocas ideas del pensamiento estoico han resonado con tanta fuerza en el siglo XXI como esta. El título del libro de Ryan Holiday que popularizó esta frase es precisamente un eco directo de las palabras de Marco Aurelio en las Meditaciones. Y no es casualidad que esta idea haya conectado tan profundamente con una generación que enfrenta niveles de incertidumbre, cambio y adversidad sin precedentes. Marco Aurelio escribe, el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Este principio, expresado con esa economía de palabras tan característica de las meditaciones, encierra una visión del mundo que es radicalmente diferente a la forma en que la mayoría de nosotros ha sido entrenada para pensar. Nuestra relación habitual con los obstáculos es de resistencia. Los vemos como interrupciones no deseadas en el camino hacia nuestros objetivos, como errores del universo, como injusticias que deberíamos poder evitar si fuéramos suficientemente inteligentes, suficientemente preparados o suficientemente afortunados. Y cuando no podemos evitarlos, solemos reaccionar con frustración, con parálisis o con desesperanza. Marco Aurelio proponía exactamente lo contrario. Para el emperador estoico, cada obstáculo era una oportunidad disfrazada. No porque el universo sea siempre benévolo ni porque todo pase por una razón, como suele decirse de manera superficial, sino porque la forma en que respondemos a los obstáculos determina quiénes somos y quiénes llegaremos a ser. Un músculo que nunca es desafiado nunca crece. Un carácter que nunca es puesto a prueba nunca se forja. Las circunstancias adversas no te destruyen, a menos que decidas que así sea. En cambio, pueden ser exactamente la cantera de donde extraes la mejor versión de ti mismo. Piensa en los grandes momentos de transformación en tu propia vida. No fueron, en la mayoría de los casos, momentos de crisis, pérdida o fracaso. No hay nada agradable en el dolor. No estamos romantizando el sufrimiento. Pero hay algo innegablemente cierto en que las personas que han desarrollado una resiliencia extraordinaria, una sabiduría auténtica, una compasión profunda, generalmente lo han hecho a través de, no a pesar de, sus adversidades más duras. Marco Aurelio vivió esto en carne propia. Durante su reinado, el Imperio Romano fue azotado por la plaga antonina, una epidemia que mató a millones de personas, incluyendo a su querido coemperador y amigo Lucio Vero. Enfrentó guerras continuas en las fronteras del Danubio. Lidió con la traición de uno de sus generales más confiados, Avidio Casio, que se proclamó emperador mientras Marco Aurelio estaba en campaña. Y a todo esto, lo enfrentó sin desmoronarse, sin perder su humanidad, sin abandonar su compromiso con la justicia y la virtud. ¿Cómo lo hizo? Transformando cada obstáculo en material de trabajo. En vez de preguntar ¿por qué me pasa esto?, preguntaba ¿qué puedo hacer con esto? En vez de resistir la realidad tal como era, la aceptaba primero y luego buscaba la acción más virtuosa posible dentro de esa realidad. Esta diferencia de perspectiva, aunque parece pequeña, genera consecuencias enormes a lo largo del tiempo. La próxima vez que encuentres un obstáculo en tu vida, ya sea en tu trabajo, en tus relaciones, en tu salud o en tus proyectos, recuerda las palabras del hombre que gobernó el mundo y aún así se tomaba el tiempo de recordarse a sí mismo que el obstáculo no está en tu camino, sino que es tu camino. Lección 5. La virtud como el único bien verdadero. Para entender las meditaciones en toda su profundidad, es necesario comprender el concepto que está en el centro de toda la filosofía estoica, la virtud.
no en el sentido moralizante o religioso que esa palabra suele tener hoy, sino en su sentido original griego, arete, que significa excelencia, el pleno florecimiento de las capacidades propias de un ser humano. Los estoicos creían que la virtud era el único bien verdadero. No la riqueza, no la fama, no la salud, no el placer. Todos esos son bienes preferidos, cosas que está bien buscar en la medida en que no comprometan la virtud, pero ninguno de ellos es indispensable para vivir bien. Lo que sí es indispensable, lo que no puede ser arrebatado por ninguna circunstancia externa, lo que permanece contigo incluso en la prisión, en la enfermedad, en la derrota, es la virtud. Tu carácter, tu integridad, tu manera de ser en el mundo. Marco Aurelio regresa a este principio una y otra vez en las meditaciones. ¿Qué es lo mejor que los seres humanos podemos hacer? Actuar con virtud. Y lo dice no de manera abstracta, sino siempre conectado con la acción concreta. ¿Qué significa ser virtuoso ahora mismo, en esta situación específica, con esta persona concreta, bajo estas circunstancias particulares? Esta es la pregunta que el filósofo rey se hacía constantemente. Los estoicos identificaban 4 virtudes cardinales: la sabiduría práctica o prónesis, el juicio sobre cómo actuar correctamente en cada situación, la justicia, el trato justo y generoso hacia los demás, el valor o valentía, no solo en el campo de batalla sino en la vida cotidiana, el coraje de hacer lo correcto aunque sea difícil, y la templanza o moderación, la capacidad de regular los propios deseos y emociones para que no gobiernen la vida. Estas 4 virtudes, juntas, conformaban para Marco Aurelio el ideal de vida humana. Lo fascinante de este sistema de valores es que es completamente independiente de las circunstancias externas. Puedes ser pobre y virtuoso. Puedes estar enfermo y virtuoso. Puedes haber fracasado en todos tus proyectos y aún así ser virtuoso. La virtud no depende de lo que el mundo te da o te quita. Depende únicamente de lo que tú decides ser. Y esa independencia radical es lo que los estoicos llamaban libertad verdadera. En el mundo moderno, donde el valor de una persona se mide frecuentemente por sus posesiones, su posición social o sus seguidores en redes sociales, este mensaje es casi subversivo. Marco Aurelio, que tenía todo el poder y la riqueza del mundo romano a su disposición, nos dice que nada de eso importa si no está acompañado por una vida vivida con excelencia moral. Que la pregunta más importante que puedes hacerte no es cuánto tengo, sino quién soy. Esta inversión de valores, tan radical y tan necesaria, es una de las razones por las que las meditaciones siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Porque por más que cambie la tecnología, por más que evolucionen las sociedades, la pregunta fundamental de cómo vivir bien, de cómo ser la mejor versión de uno mismo, de cómo encontrar una paz que no dependa de las circunstancias, sigue siendo la misma pregunta que Marco Aurelio se hacía en aquellos campamentos militares hace casi 2000 años. Lección 6. La interconexión de todos los seres. Hay una dimensión del pensamiento de Marco Aurelio que a veces pasa desapercibida cuando se habla del estoicismo en términos populares, pero que es absolutamente central en las meditaciones. Es su profunda convicción de que todos los seres humanos estamos conectados, de que formamos una sola familia, de que el bien de uno no puede separarse del bien de todos. Nacemos para cooperar, como los pies, las manos, los párpados y las filas superior e inferior de los dientes, escribe Marco Aurelio. Esta frase no es una declaración política ni un ideal utópico. Es una observación sobre la naturaleza humana. Somos seres sociales hasta la médula. Nuestra biología, nuestra psicología, nuestra historia como especie, todo apunta en la misma dirección, no podemos florecer en aislamiento. Necesitamos a los demás, y los demás nos necesitan a nosotros. Para Marco Aurelio, esta interconexión tenía consecuencias directas en cómo tratar a las personas, incluso a las más difíciles. Incluso a las que te han herido. Incluso a las que han actuado con maldad o con mezquindad. Su posición no era la del que perdona desde la superioridad moral,
sino la del que comprende que esa persona que actúa mal también está luchando con sus propias batallas internas, también está navegando la complejidad de ser humano, también merece ser vista con una mirada que no sea solo el juicio de sus peores momentos. ¿Cómo debo tratar a alguien que me ha hecho daño?, se pregunta en las meditaciones. Y su respuesta es casi desconcertante en su generosidad, con la misma racionalidad, la misma justicia, la misma benevolencia que aplico a cualquier otro ser humano. No porque el daño no haya ocurrido, no porque deba fingir que todo está bien, sino porque responder al daño con más daño solo alimenta el ciclo de sufrimiento que ya existe en el mundo. Esta visión tiene resonancias que van mucho más allá de la ética personal. Marco Aurelio pensaba en términos cosmopolitas en el sentido original de esa palabra, ciudadano del cosmos. Antes de ser romano, antes de ser emperador, antes de ser cualquier etiqueta particular, era un ser humano, parte de una familia universal que incluía a los bárbaros que combatían las fronteras, a los esclavos que servían en su palacio, a los comerciantes de la lejana India y China con los que sus súbditos comerciaban. Esta universalidad de su perspectiva era extraordinaria para su tiempo y sigue siendo extraordinaria hoy. En un mundo fracturado por divisiones políticas, culturales, nacionales y religiosas, la visión de Marco Aurelio ofrece algo profundamente necesario: la posibilidad de una solidaridad que no dependa de compartir las mismas ideas, la misma bandera o el mismo Dios. Una solidaridad basada simplemente en el reconocimiento de la humanidad compartida, en la comprensión de que el sufrimiento del otro no es diferente en naturaleza del propio sufrimiento, en la disposición a actuar con justicia y compasión incluso cuando es inconveniente, incluso cuando nadie te está mirando. Lección 7. La meditación sobre la muerte y la vida plena. Memento mori. Recuerda que morirás. Esta es quizás la práctica filosófica más característica del estoicismo, y Marco Aurelio la convierte en una herramienta de vida extraordinariamente poderosa a lo largo de las meditaciones. No como un ejercicio macabro ni como una invitación a la desesperación, sino como la forma más honesta y efectiva de poner en perspectiva lo que realmente importa. Piensa frecuentemente en la velocidad con que las cosas que existen y que están surgiendo se van y son arrastradas lejos, escribe Marco Aurelio. Porque la sustancia es como un río en continuo flujo. Sus actividades cambian constantemente y sus causas tienen infinitas variaciones. Casi nada es estable, ni siquiera lo que está cerca de ti. Esta reflexión no es poética en el sentido ornamental. Es una verdad dura, sin adornos, sobre la naturaleza transitoria de toda experiencia humana. Marco Aurelio pensaba en la muerte regularmente. No con angustia, sino con la tranquilidad del que ha hecho las paces con una realidad inevitable. Mencionaba con frecuencia a grandes figuras del pasado, Alejandro Magno, Julio César, Augusto, para recordarse a sí mismo que incluso los más poderosos, los más célebres, los más admirados, habían desaparecido sin dejar más rastro que un nombre en los libros de historia. ¿Qué te hace creer que tú serás diferente? ¿Qué te hace pensar que tus preocupaciones del día de hoy seguirán siendo importantes en 100 años? Esta perspectiva no lleva al nihilismo. No concluye que nada importa y por lo tanto da lo mismo como vivimos. Al contrario, lleva a una claridad radical sobre qué es lo que genuinamente vale la pena. Si el tiempo es limitado, si la vida es breve y la muerte inevitable, entonces cada momento cobra una gravedad, una preciedad que la ilusión de la inmortalidad nos roba. Si sabes que tienes un número finito de días, tiendes a no desperdiciarlos en trivialidades, en rencores innecesarios, en la búsqueda de aprobación de personas a quienes pronto olvidarás y que pronto te olvidarán a ti. Marco Aurelio perdió varios hijos durante su vida. Vivió bajo la sombra de la peste antonina que mató a millones. Estuvo él mismo enfermo durante gran parte de su reinado. La muerte no era para él una abstracción filosófica sino una presencia cotidiana, tangible, cercana.
Y aún así, o quizás precisamente por eso, siguió viviendo con una dedicación a la virtud, al servicio y a la excelencia que resulta admirable hasta hoy. La práctica del memento mori en el mundo moderno no requiere un ejercicio morboso. Puede ser tan sencillo como preguntarte, al comenzar el día, si este fuera mi último día, ¿estaría viviendo de una manera que honra mis valores? ¿Estaría tratando a las personas que amo con la atención y el cuidado que merecen? ¿Estaría haciendo el trabajo que realmente importa? Estas preguntas, hechas con honestidad, tienen un poder de clarificación que ninguna técnica de productividad puede igualar. Lección 8. El autoexamen y la humildad intelectual. Una de las cosas que más sorprende al leer las meditaciones es el nivel de autoexamen al que Marco Aurelio se somete. No hay en esas páginas un hombre complacido consigo mismo, un gobernante satisfecho con sus logros, un filósofo convencido de haber alcanzado la sabiduría. Hay, en cambio, un ser humano que se mira con honestidad brutal y encuentra siempre espacio para crecer, para corregir, para mejorar. Comienza la mañana diciéndote, hoy trabajaré con personas que son meticulosas, ingratas, violentas, llenas de engaño, envidiosas y antisociales. Pero luego añade, y esto es lo crucial, y sin embargo, yo reconozco que son de la misma naturaleza que yo. Esa última parte es el corazón de la humildad estoica. El reconocimiento de que las mismas tendencias que critico en los demás viven también en mí. Que mi capacidad de ser impaciente, de ser egoísta, de actuar desde el miedo o desde el ego, es tan real como la de cualquier otro ser humano. Esta humildad intelectual es lo que hace que las meditaciones sean tan diferentes de cualquier otro texto de autoayuda o filosofía moral que uno pueda leer. No hay en ellas una voz que predica desde la superioridad. Hay una voz que lucha, que duda, que se equivoca y vuelve a intentarlo. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo de su tiempo, se recordaba a sí mismo que era pequeño, que era falible, que sus opiniones podían estar equivocadas y que necesitaba seguir aprendiendo hasta el último día de su vida. El autoexamen que propone no es el del juicio cruel que destruye la autoestima. Es el del médico que examina al paciente con precisión y sin dramatismo, no para condenarlo sino para encontrar la mejor manera de ayudarlo a sanar. Cuando te miras a ti mismo con esa clase de honestidad serena, sin dramatismo pero sin autoengaño, puedes identificar claramente qué hábitos, qué patrones de pensamiento, qué tendencias emocionales te están alejando de la persona que quieres ser. Y con esa claridad, puedes trabajar de manera concreta y efectiva para transformarte. En nuestra época, donde las redes sociales incentivan la proyección de una imagen curada e impecable de uno mismo, donde la vulnerabilidad se percibe frecuentemente como debilidad, la práctica del autoexamen honesto que Marco Aurelio propone es casi revolucionaria. Porque implica estar dispuesto a verte tal como eres, no como quisieras ser percibido. Implica admitir, al menos ante ti mismo, que aún te queda mucho trabajo por hacer. Y esa admisión, lejos de hundir el ánimo, es el primer y más importante paso hacia el crecimiento genuino. Lección 9. El amor fati y la aceptación radical. Hay un principio que Marco Aurelio comparte con toda la tradición estoica pero que lleva a una profundidad particularmente intensa en las meditaciones, y es el concepto de amor fati, término que usaría siglos después Friedrich Nietzsche para describir la misma actitud. El amor al destino. No la resignación pasiva, no la rendición ante lo inevitable, sino el amor activo y genuino por la totalidad de la experiencia de vivir, incluyendo sus partes más difíciles. Ama la humanidad. Sigue a Dios, escribe Marco Aurelio. Y en otro lugar, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. Esta urgencia de pasar de la reflexión a la acción, de la teoría a la práctica, impregna toda la obra. Pero hay algo más profundo aún, la capacidad de amar la vida no solo cuando es bella y generosa, sino también cuando es dura, injusta o dolorosa. Marco Aurelio tenía motivos de sobra para amargarse con el destino. Perdió hijos.
vio morir a personas que amaba. Gobernó durante una de las peores epidemias de la historia romana. Enfrentó guerras sin fin. Su propio cuerpo lo traicionó con enfermedades crónicas. Y sin embargo, las meditaciones no exhalan amargura. Exhalan una aceptación que va más allá de la mera tolerancia, una especie de gratitud cósmica por el privilegio de existir, de pensar, de amar, de servir, aunque sea por un tiempo limitado y en condiciones imperfectas. ¿Cómo se practica el amor fati en la vida cotidiana? Comienza con un cambio de perspectiva fundamental. En vez de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí?, preguntar ¿qué puede hacer con esto la versión más sabia de mí mismo? En vez de resistir el dolor, reconocerlo sin exagerarlo. En vez de negar la dificultad, usarla como materia prima para el crecimiento. Esta actitud no elimina el sufrimiento, pero transforma profundamente la relación que tienes con él. La psicología moderna, particularmente la logoterapia de Viktor Frankl y la terapia de aceptación y compromiso, ha llegado a conclusiones muy similares a través de caminos completamente diferentes. La resistencia al dolor no lo disminuye, lo amplifica. La aceptación radical de la realidad tal como es, sin negarla ni dramatizarla, es el primer paso hacia una respuesta efectiva y sabia. Marco Aurelio lo sabía hace 2000 años. Sus meditaciones son una práctica sistemática de esa aceptación. Lección 10. El servicio como propósito supremo. Una de las preguntas más urgentes de nuestra época es la pregunta del propósito. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué le da sentido a mi vida? En un mundo donde las estructuras tradicionales de significado, la religión, la comunidad, las tradiciones, han perdido parte de su poder de convocatoria, millones de personas buscan una respuesta a esa pregunta que no dependa de dogmas externos sino que nazca de una comprensión genuina de lo que significa ser humano. Marco Aurelio tenía una respuesta clara y consistente que aparece una y otra vez en las meditaciones. El propósito de la vida humana es el servicio a los demás y a la comunidad. No el servicio entendido como sacrificio masoquista ni como renuncia a uno mismo, sino como la expresión natural del reconocimiento de que somos seres sociales cuyo florecimiento está inextricablemente ligado al florecimiento de los que nos rodean. Trabaja sin cesar para el bien de los hombres, aunque sean ingratos, escribe. Esta frase tiene una dureza que no debe pasarse por alto. No dice trabaja para el bien de los hombres cuando sea gratificante ni cuando sean agradecidos ni cuando lo reconozcan. Dice siempre, incluso cuando son ingratos. ¿Por qué? Porque el valor de la acción virtuosa no reside en la recompensa externa que genera, sino en la integridad que expresa. Haces el bien porque es lo correcto, no porque el mundo te vaya a aplaudir por ello. Marco Aurelio entendía su papel de emperador no como un privilegio sino como un servicio. Un servicio pesado, exigente, frecuentemente ingrato. Un servicio que le impedía el retiro contemplativo que, según sus propios escritos, a veces anhelaba. Pero un servicio que eligió honrar con toda su capacidad y toda su virtud cada día que le quedaba de vida. Esta actitud hacia la autoridad y la responsabilidad es una lección que el mundo contemporáneo necesita urgentemente. Pero el servicio del que habla Marco Aurelio no se limita a los grandes gestores de la cosa pública. Es igual de aplicable al padre que educa a sus hijos con atención y amor. A la enfermera que atiende a sus pacientes con presencia real. Al maestro que prepara sus clases con cuidado. Al colega que apoya a sus compañeros sin esperar nada a cambio. El servicio puede tener 1000 formas distintas, pero todas comparten una misma esencia, la orientación genuina hacia el bienestar del otro como expresión de los propios valores más profundos. En un mundo donde el individualismo radical nos ha convencido de que el éxito personal y el bienestar colectivo son contradictorios, Marco Aurelio nos recuerda que son profundamente complementarios. Que la persona que vive únicamente para sí misma es, en el fondo, la más pobre de todas.
que la riqueza verdadera, la que no puede ser arrebatada por ninguna circunstancia externa, es la que se construye a través de las relaciones genuinas, del servicio honesto, de la contribución a algo más grande que uno mismo. Lección 11. La gestión de las emociones y la ecuanimidad. Una de las grandes malinterpretaciones del estoicismo es la idea de que propone la supresión de las emociones, que el ideal estoico es el del individuo frío, insensible, que no llora, que no ríe, que no ama, que no teme. Esta imagen no solo es inexacta, sino que es completamente opuesta a lo que Marco Aurelio describe en las Meditaciones. El estoicismo no propone la eliminación de las emociones sino su transformación. La distinción clave que los estoicos hacían era entre las pasiones o emociones irracionales, que son respuestas automáticas basadas en juicios erróneos sobre la realidad, y las buenas emociones o eupateiai, que son estados afectivos que surgen del pensamiento correcto y la acción virtuosa. El miedo puede transformarse en precaución. La codicia puede transformarse en deseo racional. La tristeza puede transformarse en un amor que perdura más allá de la pérdida. Marco Aurelio no era un robot emocional. Sus meditaciones revelan a un hombre capaz de una ternura profunda, de una tristeza genuina, de una indignación moral ante la injusticia. Pero todas esas emociones pasan por el filtro de la razón antes de convertirse en acción. El momento entre el estímulo y la respuesta, ese espacio del que hablábamos antes, es donde la emoción cruda se transforma en algo más refinado, más útil, más alineado con los valores. La ecuanimidad que Marco Aurelio practica y describe no es indiferencia. Es una especie de equilibrio dinámico, como el de un marinero experto que no lucha contra el mar sino que ajusta sus velas según el viento que sopla. Cuando la tormenta es feroz, el marinero experto no entra en pánico ni finge que no hay tormenta. La reconoce, evalúa sus opciones con calma y hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Esa es la ecuanimidad estoica. No la negación de la dificultad sino la gestión serena de ella. En el contexto de la salud mental del siglo XXI, donde la ansiedad, la depresión y el agotamiento emocional son epidemias silenciosas que afectan a cientos de millones de personas en todo el mundo, las herramientas que Marco Aurelio describe en las Meditaciones tienen un valor terapéutico que va mucho más allá de la filosofía abstracta. La capacidad de observar tus propios estados emocionales sin ser arrastrado por ellos, de reconocer que un pensamiento no es un hecho, de responder a las dificultades con presencia en lugar de con reactividad, son habilidades que cualquier persona puede desarrollar con práctica y que tienen el poder de transformar profundamente la calidad de vida cotidiana. Lección 12. El tiempo, la impermanencia y el legado. Conforme avanzamos hacia el final de nuestro recorrido por las Meditaciones, llegamos a uno de los temas que Marco Aurelio aborda con mayor profundidad y más consistencia, la naturaleza del tiempo, la realidad de la impermanencia y la pregunta del legado. Estas reflexiones tienen una calidad casi meditativa en el texto original, como si el propio acto de escribirlas fuera una manera de asimilar verdades que la mente racional tiende a resistir. El tiempo es un río de momentos fugaces, escribe Marco Aurelio, y su corriente es impetuosa. No hay nada que no pase, nada que no cambie. Esta observación, que podría parecer melancólica, es en realidad liberadora. Si todo cambia, si nada permanece, entonces el sufrimiento presente tampoco es eterno. La dificultad que enfrentas hoy, por más abrumadora que parezca, también pasará. Y la alegría que experimentas ahora, también pasará, lo cual le da un valor adicional, la urgencia de saborearla plenamente mientras está aquí. La impermanencia en el pensamiento de Marco Aurelio no es una tragedia sino una verdad que, una vez aceptada de verdad y no solo de manera intelectual, transforma la relación con toda la experiencia humana. Cuando sabes que todo es temporal, te vuelves más presente, más agradecido, más capaz de soltar lo que ya no sirve. La impermanencia no es el enemigo de la felicidad. La ilusión de permanencia es el enemigo de la felicidad, porque crea apegos que inevitablemente generan sufrimiento cuando la realidad los rompe.
Sobre el legado, Marco Aurelio tenía una visión sorprendentemente desapegada para ser el gobernante más poderoso del mundo. Reflexionaba frecuentemente sobre grandes figuras del pasado que habían caído en el olvido, recordando que el tiempo borrará también su propio nombre y sus propias obras. No con nihilismo, sino con una ecuanimidad que lo liberaba de la necesidad de ser recordado, de ser reconocido, de ser inmortal en la memoria colectiva. ¿Cuánto tiempo persistirá el recuerdo de cualquiera de nosotros? Solo un momento. Y luego, incluso ese momento será olvidado. Esta reflexión podría paralizar. Para Marco Aurelio, en cambio, era liberadora. Si no necesitas ser recordado para siempre, si no dependes de la posteridad para validar tu vida, entonces puedes vivir para lo único que realmente importa, actuar bien ahora, servir bien ahora, amar bien ahora. El presente es suficiente. El presente es todo lo que tienes y todo lo que necesitas. El verdadero legado, según las meditaciones, no es el nombre en los libros de historia ni el monumento en la plaza pública. Es el efecto que tu forma de vivir tiene en las personas que te rodean. La bondad que siembras. La justicia que practicas. La sabiduría que compartes. Esas cosas, aunque no dejan nombre en ningún registro, se propagan de manera invisible a través de las generaciones. Marco Aurelio, paradójicamente, sí dejó un legado duradero, no a través de sus conquistas militares ni de sus políticas imperiales, sino a través de esas notas personales que nunca tuvo intención de publicar y que hoy, casi 2000 años después, seguimos leyendo con asombro y gratitud. Lección 13. Las meditaciones como práctica diaria. Llegamos ahora a una lección que quizás es la más práctica y la más transformadora de todas las que podemos extraer de las meditaciones. Y es esta: la filosofía no sirve de nada si no se practica. Las mejores ideas del mundo, los principios más sublimes, las verdades más profundas, son completamente inútiles si permanecen en el nivel del conocimiento intelectual y nunca descienden al nivel de la acción cotidiana. Marco Aurelio lo entendía mejor que nadie. Por eso escribía cada noche. No para producir un libro. No para impresionar a sus contemporáneos, sino para grabarse a sí mismo, en el músculo de la memoria, los principios por los que quería vivir. Para revisitar sus errores del día sin autoflagelación pero sin complacencia. Para prepararse para los desafíos del día siguiente con la mente clara y el corazón firme. Esta práctica de escritura reflexiva que Marco Aurelio modelaba es lo que en el mundo moderno llamaríamos journaling o diario filosófico. Y la evidencia que la psicología contemporánea ha acumulado sobre los beneficios de esta práctica es impresionante. Escribir sobre las propias experiencias, pensamientos y emociones con intención y regularidad mejora la claridad mental, reduce el estrés, aumenta la autoconciencia y fortalece la resiliencia emocional. Marco Aurelio no necesitaba estudios de neurociencia para saber esto. Lo vivía en su propia experiencia cada día. Pero la práctica filosófica de Marco Aurelio no se limitaba a la escritura nocturna. También incluía la meditación matutina, donde preparaba mentalmente el día que comenzaba. La contemplación de los posibles obstáculos que podría encontrar y cómo respondería a ellos desde sus valores. El examen vespertino, una revisión honesta del día vivido. ¿Dónde actué con virtud? ¿Dónde me quedé corto? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Estas prácticas, simples en su estructura pero profundas en su efecto acumulado, fueron la ingeniería interior que le permitió gobernar el mundo sin perder el alma. Para ti, comenzar una práctica inspirada en las meditaciones de Marco Aurelio puede ser tan sencillo como dedicar 10 minutos cada mañana a escribir sobre cómo quieres vivir ese día, qué valores quieres honrar, qué obstáculos podrías enfrentar y cómo responderías desde tus mejores capacidades. Y 10 minutos cada noche para revisar cómo te fue, con honestidad pero sin crueldad. Esta práctica sostenida durante meses y años tiene el poder de transformar no solo tus hábitos sino tu carácter. Y es precisamente eso, el carácter,
lo que determina la calidad de una vida. Lección 14. La razón como luz guía. A lo largo de todas las lecciones que hemos recorrido, hay un hilo conductor que las une todas, y es la confianza de Marco Aurelio en la razón como la facultad más elevada del ser humano y como la guía más confiable para la acción. Esta confianza no era ciega ni dogmática. Era el resultado de una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y sobre lo que nos distingue como especie. La razón es el principio gobernante del universo, escribe Marco Aurelio, usando el concepto estoico de logos. Esta idea, que puede sonar abstracta, tiene consecuencias muy concretas. Si la razón es el principio ordenador de la realidad, entonces vivir en acuerdo con la razón es vivir en acuerdo con la naturaleza más profunda de las cosas. Es alinearse con el flujo del universo en lugar de resistirlo. Para Marco Aurelio, la razón no era simplemente la capacidad de hacer cálculos lógicos. Era la capacidad de ver con claridad, de distinguir lo esencial de lo accesorio, de comprender la naturaleza de una situación sin ser distorsionado por las emociones irracionales ni por los prejuicios heredados. Era también la capacidad de reconocer los propios límites, de admitir la ignorancia, de estar dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia así lo requería. Esta apertura epistémica es una de las características más admirables de Marco Aurelio como pensador. En las meditaciones no encontramos a un hombre aferrado rígidamente a un sistema de ideas, sino a alguien que toma de cada tradición filosófica, estoica, platónica, pitagórica, lo que le parece verdadero y útil, que está permanentemente dispuesto a ser corregido por la experiencia, que valora la verdad por encima de tener razón. Esta actitud, tan escasa en el mundo contemporáneo donde la identidad política o ideológica frecuentemente importa más que la búsqueda honesta de la verdad, es en sí misma un modelo de sabiduría práctica. La razón, para Marco Aurelio, no estaba separada de la compasión ni de la ética. Era precisamente la razón la que, correctamente aplicada, conducía a reconocer la humanidad compartida, a valorar la justicia, a actuar con integridad. Una razón que llevara a la crueldad o a la injusticia era, para él, una razón mal aplicada, una razón que había perdido de vista algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Lección 15. La filosofía como medicina del alma. Llegamos a la última de nuestras grandes lecciones antes de la conclusión, y es quizás la más abarcadora de todas, la idea de que la filosofía, en la tradición que Marco Aurelio representa, no es una actividad académica sino una medicina para el alma. No se estudia para impresionar en conversaciones de salón ni para ganar debates. Se practica para vivir mejor, para sufrir menos y más sabiamente, para amar más plenamente, para enfrentar la muerte con serenidad. Pierre Hadot, el gran historiador de la filosofía antigua, acuñó la expresión ejercicios espirituales para describir las prácticas filosóficas de los estoicos, los epicúreos y los neoplatónicos. No eran simplemente ejercicios intelectuales sino transformaciones del modo de ser. Maneras de reconfigurar la percepción, la atención y la respuesta emocional a través de la práctica repetida de ciertos principios y técnicas. Las meditaciones de Marco Aurelio son el ejemplo más perfecto que la historia nos ha dejado de esa clase de filosofía vivida. Cada vez que Marco Aurelio se recuerda a sí mismo que solo puede controlar su respuesta y no las circunstancias externas, está realizando un ejercicio espiritual. Cada vez que se recuerda su propia mortalidad para poner en perspectiva sus preocupaciones del día, está realizando un ejercicio espiritual. Cada vez que se obliga a ver al adversario o al ingrato como a un ser humano que comparte su misma naturaleza y sus mismas luchas, está realizando un ejercicio espiritual. Estos ejercicios, practicados con constancia y con la intención correcta, tienen el poder de transformar gradualmente el carácter. No de manera dramática ni instantánea, sino de la manera en que el agua transforma la piedra, con paciencia, constancia y la irresistible acumulación del tiempo. Marco Aurelio lo sabía.
Por eso seguía escribiendo, seguía reflexionando, seguía practicando, incluso después de décadas de entrenamiento filosófico. Porque el trabajo de transformarse en la mejor versión de uno mismo nunca termina. Y eso no es una condena. Es una de las aventuras más fascinantes y más dignas que un ser humano puede emprender. La filosofía como medicina del alma es una idea que el mundo moderno necesita recuperar con urgencia. Vivimos en una época de abundancia material y pobreza espiritual. Tenemos más herramientas, más comodidades, más opciones que cualquier generación anterior, y sin embargo las tasas de ansiedad, depresión y soledad no dejan de crecer. Las meditaciones de Marco Aurelio no son un remedio mágico para estos problemas, pero son una invitación poderosa a hacerse las preguntas correctas. ¿Qué estoy persiguiendo realmente? ¿Estoy confundiendo lo que quiero con lo que necesito? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores más profundos o me he dejado arrastrar por las corrientes del mundo? ¿Estoy cultivando mi carácter o simplemente administrando mi imagen? Conclusión: el mensaje eterno de un hombre mortal. Han pasado casi 2000 años desde que Marco Aurelio tomó su estilo y escribió en griego esas reflexiones privadas que llegarían a conocerse como las meditaciones. Han caído imperios. Han surgido y desaparecido civilizaciones enteras. La tecnología ha transformado tan radicalmente la vida humana que el propio Marco Aurelio no reconocería nada del mundo en que vivimos. Y sin embargo, sus palabras siguen siendo urgentes. Sus preguntas siguen siendo nuestras preguntas. Sus luchas siguen siendo nuestras luchas. Porque la condición humana no ha cambiado en lo esencial. Seguimos siendo seres que aman y pierden, que triunfan y fracasan, que dudan y confían, que buscan significado en un universo que no ofrece instrucciones de uso. Seguimos siendo seres capaces de la mayor nobleza y de la peor mezquindad, y la pregunta de cuál de las dos vas a hacer en el momento crítico depende, en última instancia, del trabajo interior que hayas hecho en los días ordinarios, en las noches silenciosas, en la soledad honesta de tu propio pensamiento. Marco Aurelio no nos dejó un sistema político que copiar. No nos dejó una receta económica ni una tecnología que imitar. Nos dejó algo mucho más valioso y mucho más durable, el modelo de un ser humano que, en posesión del poder más absoluto que su mundo podía ofrecer, eligió el camino de la virtud. Que, teniendo todo, eligió ser en lugar de tener. Que, pudiendo escapar de la responsabilidad con cualquier excusa del mundo, eligió cargarla con dignidad y con gracia. Las 15 lecciones que hemos recorrido hoy son en realidad una sola lección expresada de 15 maneras distintas, que la vida bien vivida es una práctica, no un logro. Es un proceso continuo de atención, de honestidad, de corrección y de recomposición. Que la libertad verdadera no vive en las circunstancias externas sino en la relación que tienes con tu propio pensamiento. Que el bien más alto al que un ser humano puede aspirar no es la riqueza, el poder ni la fama, sino la excelencia del carácter, la virtud practicada en silencio, día tras día, sin público y sin aplausos. El hombre que escribió las meditaciones sabía que moriría. Sabía que su nombre eventualmente sería olvidado, como habían sido olvidados tantos otros antes que él. Y aún así eligió vivir como si cada día fuera una oportunidad irrepetible para honrar lo mejor de la naturaleza humana. No para la historia, no para la posteridad, sino porque era lo correcto. Porque era lo que significaba, para él, ser un ser humano digno de ese nombre. Las meditaciones son ese regalo extraño y hermoso, el diario íntimo de un hombre que hablaba consigo mismo y terminó, sin buscarlo, hablando con toda la humanidad. Un libro que no quería ser libro y que se ha convertido en uno de los libros más leídos de la historia. Una conversación que comenzó en la soledad de un campamento militar y que sigue viva hoy, aquí, entre tú y yo, porque las verdades que contiene son demasiado profundas para ser borradas por el tiempo. Toma lo que hoy has aprendido y llévatelo a la vida. No como una idea más que pasa por la mente y se disuelve,
sino como una semilla que plantes en el terreno de tu práctica cotidiana. Comienza mañana con 10 minutos de reflexión. Escribe sobre lo que quieres honrar ese día. Cuando el obstáculo aparezca, como aparecerá, recuerda que es tu camino. Cuando alguien actúe de manera difícil, recuerda que también es un ser humano que lucha. Cuando el miedo a la muerte o al fracaso aparezca, recuerda que el presente es todo lo que posees y que poseerlo plenamente es suficiente. Marco Aurelio no era perfecto. Lo decía él mismo. Pero era honesto. Y esa honestidad, esa disposición permanente a mirarse sin complacencia y sin crueldad, era la base de todo lo demás. Tal vez eso sea lo más importante que podemos llevar de este viaje, la disposición a ser honestos con nosotros mismos. A no huir de las preguntas difíciles. A no conformarnos con versiones mediocres de lo que podríamos ser. El río del tiempo sigue fluyendo. Cada momento que pasa no vuelve. Y en cada momento que pasa hay una oportunidad, pequeña o grande, de elegir la virtud sobre el instinto, la presencia sobre la distracción, el servicio sobre el egoísmo, la serenidad sobre la reactividad. Marco Aurelio tomó esa oportunidad día tras día durante décadas en las circunstancias más difíciles imaginables. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Eso es lo que nos enseñan las meditaciones. Eso es lo que este hombre extraordinario, este filósofo coronado, este guerrero contemplativo, este servidor del bien común, quiso decirnos. No desde la distancia del pedestal, sino desde la intimidad honesta de su propia lucha humana. Su voz, escrita a la luz de una lámpara hace casi 2000 años, sigue llegando hasta nosotros con toda su fuerza, con toda su humildad, con toda su sabiduría. Escúchala. Practica sus lecciones. Y recuerda siempre, no busques fuera lo que solo puede construirse adentro. La filosofía no es un espectáculo. Es un camino. Y el camino comienza, como comenzó para Marco Aurelio, en el silencio honesto de tu propio corazón. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal y acompáñame en este camino de disciplina, claridad y fortaleza interior. Aquí no buscamos motivación momentánea, sino carácter duradero. Activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos y recuerda algo importante antes de irte: el dominio de tu mente se construye día a día y cada paso consciente cuenta. Nos vemos en el próximo video.